YouTube se acaba de actualizar para MetaQuest, concretamente para las Quest 3, y ojo porque trae muchas novedades, en este caso una principal que es poder ver vídeos en hasta 8K, pero te voy a enseñar también a cómo puedes conocer todos los detalles ocultos de esta actualización y de la aplicación en general. Así que lo primero de todo, para empezar y descargar la aplicación, solo te tienes que ir aquí a la MetaQuest Store y aquí encontrarás la aplicación. La puedes descargar porque es totalmente gratuita y así, bueno, ya estarás instalando, si no la tienes, pues la última actualización, y si ya la tienes, pues simplemente actualiza porque trae esta novedad principal. Aún así, es una aplicación completamente normal que os aconsejo instalar porque vais a poder ver vídeos. Ahora sí, creo que merece más la pena. Es totalmente gratis y para mí ahora sí funciona incluso mejor que en el navegador. La verdad que si ahora actualizáis a la versión 1.54 de YouTube VR, pues tendréis ya el soporte de reproducción de vídeo 8K, en este caso solo para Quest 3, es la mala noticia, pero aún así muchos tendréis estas Quest 3 y si tienes instalada esta versión o superior, puedes seleccionar la opción dentro de cualquier vídeo 4320p o 4320p 60 fps para todos aquellos que admitan esta resolución. A veces en los títulos de YouTube ponen que son vídeos en 8K y la realidad es que no es así, ya que una vez nos vamos aquí al engranaje en la opción de resolución 8K, vemos que ahí no aparece 4320, por tanto que sepáis que hay muchos vídeos que engañan un poquito. La reproducción de material en 8K HDR no es compatible. Por tanto, si muchos admitían 8K en HDR, no aparecerá esta opción, simplemente hasta la opción sin HDR que admita. Podemos ver vídeos de tres formatos principalmente en YouTube. El primero sería el formato de vídeo normal navegando por dentro de nuestras suscripciones, como es este vídeo, por ejemplo. También tenemos el vídeo en 360 o en 180 o en el formato que se nos presente. Estos vídeos tienen una pestañita especial aquí en la parte superior y aquí, bueno, pues podremos explorar un montón de vídeos que ahora con la resolución en 4K o en 8K vamos a poder disfrutar muchísimo más, y os lo recomiendo muchísimo porque aumenta la resolución y al final aumenta la calidad de estos vídeos que, bueno, se veían bien, pero ahora yo creo que se disfrutan mucho más. Algunos canales de YouTube que recomiendo, en este caso 8K vídeos Ultra HD, puedes buscar esto en el buscador o directamente irte a su canal de YouTube. Y también en cuanto a trailers de película, vais a poder ver diferentes trailers que normalmente tienen la resolución muy alta. En cuanto a calidad también suelen ser muy buenos. También puedes escribir en el cuadro de búsqueda 4320p y ahí tendrás muchísimos vídeos que, bueno, pues dicen estar en 8K, algunos no lo están, como os digo, porque son HDR, pero muchos otros sí, y puedes ahí disfrutar un poquito también la experiencia. Incluso tenemos vídeos en shorts dentro de YouTube que, bueno, en este caso no son vídeos 8K ni 4K, pero podemos disfrutar de ellos, podemos deslizar con este botón que tenemos por aquí y también ver este contenido corto que muchas veces, si queremos pasar el tiempo, puede que nos guste también bastante. También tenemos incluso una pestaña de películas ahí, pero bueno, esto es algo más anecdótico, ya que podremos comprarlas o alquilar estas películas. Os lo dejo así como dato. Si quieres ver vídeos en YouTube, te voy a dar un pequeño consejo, y es que con el joystick derecho, si lo movemos hacia arriba o hacia abajo, vamos a poder acercar o alejar la pantalla. Esto nos puede ser bastante útil porque a la primera vez que estamos con la aplicación parece que como que nos come la pantalla, entonces si queremos alejarla, pues esta sería una buena solución. También si te mueves y mantienes pulsado, vas a centrar la pantalla. Esto podemos hacerlo en varias direcciones y tiene también muchísima utilidad por si nos hemos cambiado de sitio o estamos en el sofá y queremos movernos, pues así podremos centrar la pantalla. Un pequeñito icono aquí de unas montañas que sería para cambiar el entorno, es decir, el entorno viene en modo claro si no me equivoco, pero podéis elegir el modo oscuro, también podéis elegir el modo automático o ninguno de ellos, que es básicamente tener el modo oscuro. Por último, también hace unos meses el propio YouTube se actualizó y añadió esta especie de flechitas. Con estas flechas, si pulsamos sobre ella, vamos a convertir la aplicación en 2D, es decir, que vamos a poder
poder añadir esta aplicación a la ventana de aplicaciones donde están el resto de aplicaciones, y vamos a poder añadir hasta 2 aplicaciones más. Es decir, podremos añadir, por ejemplo, el navegador a un lado, otra aplicación al otro lado, como tengo yo ahora mismo, y el propio YouTube vamos a poder redimensionarlo. No podremos hacerlo como si fuera la pantalla de un móvil, pero al menos sí vamos a poder redimensionarlo un poquito y utilizarlo a la vez que utilizamos otras aplicaciones, por ejemplo, ya os digo, el navegador. Así que yo creo que no tenemos mucho más. YouTube es una aplicación bastante básica que me parece bien que se esté actualizando, porque es una aplicación que la ven miles y miles de personas cada día, millones incluso, y creo que se utiliza muchísimo en las Quest, al menos yo lo hago, y me sirve de utilidad, sobre todo para cuando quiero revisar mis canales favoritos, pues poder hacerlo con las gafas puestas. De verdad que os animo a investigar la aplicación de YouTube VR. Yo creo que aún tiene mucho recorrido esta aplicación, pero ya sabéis que Google y Meta no se llevan muy bien, así que bueno, aunque sigan actualizando la aplicación, espero que lo hagan con un poquito más de entusiasmo con el tiempo, porque esta aplicación debería ser top 10 de las más utilizadas en Quest, y como le faltan actualizaciones y cosas por pulir, yo creo que la gente no la utiliza tanto. Así, espero os haya gustado el vídeo. Como siempre, si queréis seguir conociendo un montón de actualizaciones y de novedades de aplicaciones, así como de juegos y de aplicaciones en general, suscríbete al canal, que me ayuda muchísimo. Como siempre, voy a seguir subiendo todo tipo de contenido, tanto por aquí como redes sociales, y nos vemos ahora sí en el siguiente. Muchas gracias por estar ahí, chicos. Chao, chao.